versículo 10-12 dice la palabra de Dios: la mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes son los que no tienen el Espíritu Santo de Dios? Son aquellos que no le han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Esos son aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Y es importante que la persona que no conozca de Dios tenga el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestras vidas, amados hermanos. Y es importante lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, amados hermanos. Ahí mismo estamos en 1 Corintios 2:10 adelante, y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, amados hermanos. Es algo importante que Dios nos dice y nos enseña por medio de sus palabras. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros. Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló a nosotros? Nos la reveló su palabra por medio del Espíritu Santo de Dios, porque eso es todo lo que nos escudriña, y aún hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento, aún hasta lo que nosotros pensamos. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir, nos ayuda a pensar y analizar cómo debemos de hablar y cómo debemos entender. Versículo 14, amados hermanos, nos dice: la mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. La mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento, amados hermanos, en el Espíritu, un discernimiento espiritual. Y eso lo podemos ver en el versículo 15, que dice así la palabra de Dios: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Y por qué nosotros tenemos la mente de Cristo, amados hermanos? Porque hemos nacido de nuevo, hemos renacido de nuevo bajo la promesa del Padre, bajo la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vemos en San Juan 1:12, que dice así la palabra de Dios. San Juan 1:12, amados hermanos, si usted tiene una Biblia, puede buscarla ahí, puede leerla ahí, que dice San Juan 1:12, bendito sea el nombre del Señor, que dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice así: mas todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Mas todo lo que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellos que le hemos recibido? Son aquellos que han sido bautizados bajo las aguas, aquellos que han creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son, amados hermanos, los que le hemos creído, lo que le hemos recibido, y con ellos está el Espíritu Santo de Dios. Con ellos opera el Espíritu Santo con aquellas armas, aquellas vidas, y ellos tienen la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, amados hermanos, es buscar y leer la palabra y dejarse guiar y dejarse llevar por la palabra de Dios. En primera de San Juan 5:12 dice la palabra de Dios, dice así, dice: el que tiene el Hijo tiene la vida eterna, amados hermanos. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, y además de tener la vida eterna, tiene el Espíritu Santo de Dios, con el cual fue sellado para el día de la redención. Por eso, amados hermanos, es importante nosotros, amados hermanos, tener la mente de Cristo, analizar, pensar, discernir las cosas espirituales, no las cosas terrenales, no las cosas de este mundo, mis santos hermanos. Tú que tienes la mente de Cristo, ¿por qué te enojas? Tú que tienes la mente de Cristo, ¿por qué te amargas? Tú que tienes la mente de Cristo, ¿por qué no esperas en Dios? Tú que tienes la mente de Cristo, ¿por qué no descansas en Dios? Tú que tienes la mente de Cristo, ¿por qué no caminas como Dios? ¿Por qué no andas como Dios? ¿Por qué no piensas como Dios? ¿Por qué no analiza como Dios, sino que muchas veces te embrutece, muchas veces andas haciendo lo malo, muchas veces vuelve a tener la mente del ser humano, la mente carnal, la mente pecaminosa que hemos traído, y ahora somos lavados por la sangre de Cristo. En el nuevo nacimiento tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas. Piensa, analiza que debes de pensar las cosas espirituales, no las cosas terrenales, porque las cosas terrenales pasan, pero las espirituales son las que te van a llevar hacia el trono, hacia el cielo, hacia la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otro pasaje más en
en Efesios 4:30. Si tienes tu Biblia, puedes coger Efesios 4:30, amados hermanos, que nos dice ahí la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental, importante, amados hermanos, leerla, escudriñarla, que es lo que nos dice ahí. Muchas veces nos enojamos, muchas veces nos irritamos, muchas veces pateamos la puerta, maltratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y aún así teniendo la mente de Cristo, y aún así pensando como Cristo, hacemos lo malo, amados hermanos. Y muchas veces que no tiene la mente de Cristo actúa mucho mejor como nosotros que tenemos la mente de Cristo. Y aquí nos dice un texto bíblico en Efesios 4:30, si tú tienes ahí puedes analizarlo, que dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El que tiene la mente de Cristo, amados hermanos, dice así: quítese de vosotros toda raíz de amargura, todo odio, toda gritería, maledicencia, toda malicia, amados hermanos. Antes, ser benignos unos a otros. ¿Por qué debemos ser benignos unos a otros? Porque tenemos la mente de Cristo y analizamos como Cristo, amados hermanos. Es importante en nosotros que tú y yo pensemos como Cristo pensó, amados hermanos. Quizás tú me digas: no, que Él es Dios, no, que Él es el Creador, no, que Él es Jesucristo, no, que es el Hijo de Dios. No, nosotros lo podemos hacer, lo podemos analizar. ¿Por qué? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, fuimos renovados a través del Espíritu, amados hermanos. Y nuestra mente tiene que ser lúcida, nuestra mente tiene que pensar diferente, no pensar como lo piensa el hombre, no, sino que pensar de una manera diferente. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:2, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable adelante de Dios, que vuestro culto racional no os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad delante de Dios. Tener la mente de Cristo, amados hermanos, es ir renovándonos poco a poco, ir transformándonos poco a poco, ir cambiando nuestras ideas, nuestra manera de pensar, nuestros ánimos, amados hermanos, y avanzar y seguir adelante en el conocimiento de la palabra de Dios, en ir matando la vieja carne, la vieja naturaleza. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, amados hermanos, es pensar en hacer el bien a aquellos que están debilitados en la fe, aquellos que están caídos, aquellos que están menguando, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es amarse los unos a los otros.